En este vídeo vamos a estudiar el concepto de ácidos y bases conjugados, que es fundamental en este tema, y vamos a ver cómo se explica a través de la teoría de Bronsted y Lowry. Primero os voy a recordar los ejemplos de ácidos y bases fuertes y débiles que llevamos usando, que son el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, el ácido acético y el amoníaco. Estos compuestos se caracterizan, los ácidos, en un principio por liberar protones H+, y las bases por liberar OH-. Sin embargo, vimos que eso no era de todo correcto, porque el amoníaco no se puede explicar así, que es una base también. Se caracterizan más bien porque los ácidos ceden protones y las bases aceptan protones. Entonces, si ponemos el amoníaco reaccionando con el agua, veréis como el agua le da un protón y surge el ion amonio. Así, amoníaco más agua, amonio más OH-. El agua le ha dado el protón al amonio. Y como veis en las demás reacciones también he puesto el agua. El HCl más el agua nos da el cloruro más el ion oxonio, que es lo que da carácter ácido al agua, igual que con el ácido acético. Y por último os recuerdo que el ácido fuerte tiene solamente una flecha hacia la derecha porque está completamente disociado, mientras que el ácido débil tiene un equilibrio porque no se disocia de todo y tiene una constante. Lo mismo ocurre con las bases fuertes y débiles. Entonces, si reaccionan dos de estas sustancias, un ácido con una base, por ejemplo, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, nos da el cloruro de sodio y agua. Es decir, ácido más base nos da sal más agua. Esta reacción de aquí se llama reacción de neutralización. Y esta es una de las más típicas, en las que he cogido el ácido fuerte y la base fuerte. Lo que en realidad ocurre es que el ácido libera el H+, y la base libera los iones OH-. Y la reacción de neutralización es esta de aquí, H+, más OH-, para dar agua. Podemos poner otro ejemplo con el ácido acético y el hidróxido de sodio, por ejemplo. El ácido acético libera el H+, y el hidróxido de sodio libera OH-, se juntan y dan agua, y nos sale por otra parte la sal correspondiente. Pensad que si el ácido acético pierde iones H+, se queda con carga negativa, y este es el ion acetato. Esto sería una conservación de la carga. Se separa en un ion positivo y en otro negativo. Y lo mismo ocurre con el NaOH, que se separa en OH- y queda el Na+. Como Na+, sodio y acetato tienen cargas opuestas, se atraerían y formarían esta sal, el acetato de sodio. Esto de aquí lo explica una teoría ácido-base que conocemos como la teoría de Arrhenius, la cual es la teoría más simple de ácido-base, que dice que los ácidos liberan iones H+, y las bases liberan iones OH-. Esta teoría puede explicar estas dos reacciones perfectamente, que ácido más base nos da sal más agua. Pero vamos a poner otro ejemplo con el ácido acético y el amoníaco. En este caso no se puede formar agua, ya que el amoníaco no libera iones OH-. Lo que ocurre es que el ácido acético libera iones H+, y van al amoníaco directamente, formándose el ion amonio. De esta forma queda simplemente una sal, que sería el acetato de amonio, pero no agua. Esto de aquí lo explica la teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría no dice que los ácidos liberan H+ y las bases OH-. Por ejemplo, no se podría aplicar al amoníaco. Esta teoría dice que los ácidos, que tienen protones, representados por este hidrógeno, cuando reaccionan con las bases, les ceden un protón a las bases. Es decir, los ácidos ceden protones y las bases los aceptan. De esta forma se queda el ácido sin su protón con carga negativa y la base con el protón con carga positiva. De esta forma estos dos iones se pueden atraer y formar una sal, el acetato de amonio en este caso. Y la teoría de Bronsted y Lowry se puede aplicar también a las anteriores. Todas estas son reacciones de transferencia de protones, en las que un protón se cede a otra especie, dándose una reacción de neutralización. Por último, vamos a poner el ejemplo que queda, que sería el ácido clorhídrico con el amoníaco. En este caso, el ácido clorhídrico libera su protón y se lo da al amoníaco también, de tal forma que se forma esta sal de aquí, que es el cloruro de amonio.
Sin embargo, si os acordáis de formulación, el cloruro de amonio no se formula así, se formula más bien así. Se pone el amonio delante y el cloruro detrás, porque siempre en una fórmula química se pone primero el catión con carga positiva y después el anión con carga negativa. Entonces, en estas fórmulas de aquí habría que hacer lo mismo. Lo único que a veces se escriben así porque como el ácido acético tiene el hidrógeno a este lado, pues a veces hay algunas personas que ponen o ponemos aquí el catión también. En realidad hay que escribirlas en este orden. Cationes a la izquierda primero y aniones con carga negativa después. Y las cargas en este caso están puestas para mayor claridad, pero no habría que escribirlas tampoco. Se podría quedar simplemente así. Cloruro de sodio, acetato de amonio y cloruro de amonio. Entonces hemos dicho que la teoría de Arrhenius no explica todos los ácidos y las bases. Nosotros nos vamos a quedar con la teoría de Bronsted y Lowry, que explica al menos los que nosotros necesitamos. Aunque tampoco es la teoría que los explica todos. Hay otra que es la teoría de Lewis, que explica otros ácidos y bases, por ejemplo el trifluoruro de boro, BF3, que es un ácido y no tiene hidrógeno y no puede ceder H+. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con la de Bronsted y Lowry, que nos sirve para lo que queremos. Y la vamos a aplicar sobre todo al amoníaco y a compuestos parecidos al amoníaco. La teoría de Bronsted y Lowry simplemente dice que ácido es toda sustancia capaz de ceder protones y base es toda sustancia capaz de aceptarlos. Entonces, si tenemos el ácido acético y el amoníaco, un ácido y una base, lo que ocurre es que el ácido acético le da un protón al amoníaco y se forma el acetato y el amonio. Sin embargo, aquí viene ese concepto interesante de ácido y base conjugado. Igual que el ácido acético le puede ceder un hidrógeno al amoníaco, ahora el amonio que se ha formado tiene un hidrógeno más y el ácido acético un hidrógeno menos. Así que puede ocurrir que el amonio le ceda su hidrógeno al acetato, en este caso, y se vuelva a formar el amoníaco y el ácido acético. Es decir, esto de aquí es en realidad un equilibrio, en el que aquí el ácido acético actúa como ácido y el amoníaco como base. Pero a este lado es el amonio el que cede el hidrógeno, el que cede el protón. Entonces, él es el que actúa como ácido y el acetato el que actúa como base. Como digo, esto lo escribimos entonces como un equilibrio. Y tenemos, por un lado, esto y por otro lado, esto. Es decir, esta sustancia de aquí a este lado actúa como un ácido y a este otro como una base, cuando ha perdido su hidrógeno. Y al amoníaco le pasa el contrario. A este lado actúa como una base y a este lado actúa como un ácido, cuando es amonio. Y esto es a lo que llamamos pares conjugados ácido-base, o pares ácido-base conjugados, que se representan en general como HA a menos, el cual sería el ácido acético y el acetato, y BH+, que sería el amoníaco y el amonio. Esto quedaría así: ácido acético, acetato, amoníaco, amonio. Estos son pares ácido-base conjugados. Por último, deciros que también lo podéis ver así. El ácido acético se separa en acetato e iones H+. Y el amoníaco, si se une con iones H+, da el amonio. Si sumamos estas dos reacciones, veis que el hidrógeno se va a cada lado. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto de aquí. Por último, para los ácidos y las bases tenemos las constantes de acidez y basicidad, a 25 grados en este caso, que están en tablas como esta. Veis aquí que hay una tabla para ácidos y una más pequeña debajo para algunas bases. En estas tablas tenemos, por ejemplo, ácidos como el iohídrico, HI. Para el que tenemos una reacción de HI más agua, nos da I- más H3 o más. Este de aquí tiene una constante de acidez muy grande. Eso significa que es un ácido muy fuerte. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos al hidrógeno fosfato, HPO4 2-,
más agua nos da el ion fosfato más H3 o más. Este de aquí tiene una Ka muy pequeña, 2,2 por 10 a la menos 13. Esto será un ácido muy débil. Como veis, arriba están los ácidos más fuertes y hacia abajo los ácidos más débiles. Lo mismo ocurre para las especies que están a este lado. Como acabamos de ver, si esto es un ácido, esto de aquí son bases. Es su base conjugada. Por ejemplo, para el HI su base conjugada es el I-. O para el hidrógeno fosfato su base conjugada es el fosfato. Y con estas ocurre al revés. Abajo están las bases más fuertes y arriba estarían las bases más débiles.